Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Aquí tienen los resultados de la votación. A quienes participaron, muchas gracias. En este tutorial les mostraré cómo tejer en crochet este bello toallero de Catrina, primera parte. Les muestro la lista de los materiales. Vamos a comenzar tejiendo con 3 hebras de hilo delgado blanco. Una de ellas tiene un hilito brillante, tornasol, y los otros 2 son lisos. Vamos a tejer un anillo mágico. Después una cadena, y dentro del anillo vamos a hacer 8 medios puntos. Esta es nuestra primera vuelta. La segunda vuelta la vamos a iniciar con una cadena, y en cada punto vamos a tejer 2 medios puntos juntos. En total nos deben quedar 16 medios puntos en esta segunda vuelta. La vuelta número 3 se inicia también con una cadena, y vamos a repetir 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto solo en el siguiente, 2 juntos, 1, hasta terminar la vuelta. Nos deben quedar en total 24 medios puntos. Iniciamos la vuelta número 4 con una cadena, y en esta vuelta vamos a tejer un punto en cada punto. Hasta terminar la vuelta nos deben quedar nuevamente 24 medios puntos. La vuelta número 5 va a llevar los mismos aumentos que la vuelta número 3. Iniciamos con una cadena, y vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto solo en el siguiente, y eso es lo que vamos a repetir durante toda la vuelta, 2 juntos y 1 solo, hasta terminar con 36 medios puntos. Así quedan nuestras primeras 5 vueltas. Ahora vamos a tejer 10 vueltas de medio punto con un punto en cada punto. Nos deben quedar 36 medios puntos en cada una de esas vueltas. 10 vueltas de 36 medios puntos cada una. Terminamos de tejer las primeras 15 vueltas. La siguiente va a llevar disminución. Vamos a empezar con una cadena a la vuelta y tejemos 7 medios puntos. Enseguida vamos a sacar una gasa del primer punto, una del segundo y una del tercero, y los cerramos todos juntos. Aquí automáticamente estamos disminuyendo 2 puntos, y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora vamos a tejer 15 medios puntos. Y nuevamente otra disminución. Los siguientes puntos los vamos a tejer en medio punto, un punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Y cerramos esta vuelta con punto deslizado. La siguiente vuelta, que es la número 17, la vamos a iniciar con una cadena y tejemos 7 medios puntos. Enseguida vamos a hacer una disminución de esta forma. Sacamos un punto y un punto en el siguiente, y los cerramos juntos. Y aquí solo se disminuye un punto, a diferencia del anterior que disminuimos 2 en una sola vez. Después vamos a tejer 14 medios puntos. Ahora otra disminución.
que sacamos un punto del primer punto, un punto del segundo y los cerramos juntos. Y aquí disminuyo nuevamente solo un punto. Terminamos la vuelta con 7 medios puntos. Cerramos esta vuelta con punto deslizado y vamos a hacer una vuelta más de medio punto, un punto en cada punto. En total nos deben quedar 30 medios puntos. En esta vuelta número 19 vamos a aumentar 6 puntos. Tejemos 6 medios puntos. Después en los siguientes 3 puntos vamos a tejer 2 medios puntos juntos, 2 medios puntos juntos, 2 medios puntos juntos. Ahora 12 medios puntos, uno en cada punto. Y nuevamente en los siguientes 3 puntos, 2 medios puntos juntos, 2 medios puntos juntos y 2 medios puntos juntos. Y terminamos la vuelta con 6 medios puntos, un punto en cada punto. Terminamos de tejer la vuelta número 19. Ahora vamos a tejer 2 vueltas más, la 20 y la 21, con 36 medios puntos cada uno, o sea, un medio punto en cada punto. Iniciamos la vuelta número 22 con una cadena y vamos a tejer 8 medios puntos. Después vamos a hacer una disminución. Sacamos un punto en el primer punto, un punto en el segundo y los cerramos juntos. Enseguida 16 medios puntos. Nuevamente una disminución. Y terminamos la vuelta con 8 medios puntos. Terminamos la vuelta número 22 con 34 puntos. En esta vuelta número 23 vamos a hacer 4 disminuciones. Debemos terminar con 30 puntos. Iniciamos la vuelta con una cadena y hacemos 7 medios puntos. Y enseguida las 2 disminuciones, que son sacar un punto en un punto, sacar un punto en el siguiente y cerrar juntos. Y repetimos ese paso. Enseguida tejemos 13 medios puntos. Y hacemos otra vez 2 disminuciones. Esta es la primera y la segunda. Terminamos la vuelta con 6 medios puntos. Iniciamos la vuelta número 24 con una cadena. En esta vuelta vamos a disminuir 2 puntos. Entonces tejemos 7 medios puntos. Hacemos una disminución, que es sacar un punto del primer punto, uno del segundo y cerramos juntos. Enseguida tejemos 13 medios puntos. Hacemos otra disminución. Y terminamos la vuelta con 6 medios puntos.
Vamos a tejer una vuelta más de un punto en cada punto y en total nos deben quedar 28 medios puntos. La vuelta número 26 la iniciamos con una cadena, vamos a tejer 6 medios puntos. Una disminución. $12 medios puntos. Hacemos otra disminución. Y terminamos la vuelta con 6 medios puntos. Vamos a tejer una vuelta más de un punto en cada punto. Y en total nos van a quedar 26 medios puntos. Iniciamos la vuelta número 28 con una cadena. Vamos a tejer 6 medios puntos. Hacemos una disminución. Enseguida tejemos 11 medios puntos. Hacemos otra disminución. Y terminamos la vuelta con 5 medios puntos. Terminamos la vuelta número 28 con 24 puntos. En esta vuelta número 29 vamos a disminuir también 2 puntos. Iniciamos con 5 medios puntos. Hacemos una disminución. Después tejemos 10 medios puntos. Hacemos una disminución. Y terminamos la vuelta con 5 medios puntos. En total en esta vuelta nos quedaron 22 puntos. La vuelta número 30 la iniciamos con una cadena y vamos a tejer 5 medios puntos. Hacemos una disminución. Después 9 medios puntos, un punto en cada punto. Hacemos una disminución. Y terminamos la vuelta con 4 medios puntos. En esta vuelta nos quedaron 20 puntos en total. La vuelta número 31 la iniciamos con una cadena y vamos a repetir un medio punto y una disminución. Un medio punto en el siguiente punto y una disminución, y así hasta terminar la vuelta. Vean la forma que lleva. Hasta aquí terminamos de tejer el cráneo. Ahora vamos a tejer el cuello. En la última vuelta nos quedaron 14 medios puntos. Vamos a tejer 10 vueltas más con 14 medios puntos. Antes de iniciar el cuello,
ustedes deberán poner un poco de relleno dentro. No debe quedar muy abultado. Yo voy a seguir tejiendo sin el relleno para que se me facilite enseñarles, pero ustedes deben tenerla ya rellena a esta altura antes de hacer el cuello para que no les cueste trabajo después meter el relleno. Terminamos de tejer esta primera pieza. Hay que cortar el hilo y ocultar el sobrante con una aguja lanera. La siguiente pieza la vamos a tejer en hilo color negro doble en 2 cabos. Hacemos un anillo mágico, una cadena y dentro del anillo 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el anillo. Hacemos un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. Tejemos una cadena y comenzamos la segunda vuelta con medio punto también, haciendo aumentos. Vamos a aumentar al doble, 2 medios puntos juntos en cada punto hasta terminar la vuelta. En total nos deben quedar 16 medios puntos. Cerramos la vuelta con punto deslizado. La vuelta número 3 lleva también aumentos que vamos a repetir. 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto solo en el siguiente y así hasta terminar la vuelta. 2 juntos, 1, 2 juntos, 1 y en total nos deben quedar 24 puntos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y hacemos 2 piezas iguales. Así quedó nuestra pieza. Ahora con hilo en color rosa mexicano o fucsia, sencillo, vamos a tejer alrededor un medio punto, 3 cadenas. En donde hicimos el medio punto hacemos una vareta, que esa se cierra en 2. Pasamos un punto sin tejer y en el siguiente un medio punto. 3 cadenas, una vareta donde hice el medio punto. Paso un punto sin tejer y en el siguiente medio punto. Y así hasta terminar la vuelta. Y así es como quedan los ojitos de la Catrina. La siguiente pieza la vamos a tejer en hilo delgado negro doble. Hacemos 4 cadenas y en la primera de ellas tejemos 3 varetas. Esta es la segunda y la tercera. Sin voltear nuestro tejido, seguimos sobre el derecho, hacemos 3 cadenas y en donde nacieron las 3 cadenas vamos a tejer 3 varetas otra vez. Ahora sobre este lado recto, seguimos por el derecho, no estamos dando vuelta al tejido. Vamos a hacer una cadena y debajo de la primera vareta vamos a tejer 3 medios puntos. Un medio punto en medio de estos 2 motivos y 3 medios puntos en la siguiente vareta. Una cadena, ahora sí volteamos el tejido y vamos a hacer 2 disminuciones, una al principio y una al final. Tejí el primer medio punto, paso sin tejer el segundo, hago 3 medios puntos, paso sin tejer el penúltimo y tejo el último. Aquí ya nos quedaron solo 5 puntos. Una cadena, volteo el tejido,
y voy a disminuir nuevamente. Dejo el primero, paso el siguiente, dejo el tercero, paso el siguiente, dejo el último. Nos quedaron 3 puntos. Hago una cadena, volteo el tejido y en el último punto voy a tejer un medio punto. Y aquí ya quedó terminada la nariz. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente pieza también la vamos a tejer en hilo delgado en color negro doble, 2 cabos. Vamos a tejer 23 cadenas. Contando del gancho hacia adelante, vamos a hacer el primer punto en la 8ª cadena. Y este va a ser una vareta. La cierro en 2. Dejo 2 cadenas, paso 2 puntos sin tejer y en el siguiente hago otra vareta, cerrando en 2. Hago 2 cadenas y nuevamente paso 2 puntos sin tejer y en el tercero hago otra vareta, así hasta tener en total 5 espacios como estos. Aquí ya nos quedaron los 5 espacios. Vamos a tejer 5 cadenas y hacemos un punto deslizado en la última de las cadenas. Ahora tejimos sobre este lado, vamos a continuar tejiendo sobre esta parte de aquí. Hacemos 5 cadenas y vamos a hacer una vareta exactamente en donde está la de la vuelta anterior. 2 cadenas y una vareta sobre la siguiente vareta. 2 cadenas y una vareta sobre la siguiente vareta. Ya terminamos nuevamente los 5 espacios. Ahora vamos a tejer 5 cadenas y un deslizado en la tercera cadena. Y aquí ya quedaron terminados los dientes de la Catrina. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Terminamos de tejer nuestra Catrina. En el siguiente video te mostraré cómo armarla.